el periodo que se llama la iglesia en persecución, ¿de qué año a qué año comprende? Que es importante que estén tomando notas y ubicando los tiempos. Del año 100 o 110, cuando mucho, al año 305. Estamos hablando de que fue un periodo de 200 y tantos años. Y obviamente, después de este tiempo, la iglesia ha sufrido cierto nivel de persecución. Y antes de ese tiempo, en el tiempo de Hechos, había cierta persecución. Pero ese tiempo estamos hablando de persecuciones muy formales de parte del imperio, en ese momento el imperio romano. Y vimos pues ya todo lo que vimos, cómo hubo diferentes tipos de persecuciones, diferentes énfasis, cómo Dios levantó líderes en cada periodo, mártires, ¿verdad? Y vamos a ver qué cosas ocurrieron importantes durante este periodo. Y la primera que podemos ver es que durante este periodo se terminó de formar ya oficialmente, y cuando digo oficialmente me refiero a que se escribió, no a que se adoptó, ¿ok? El canon del Nuevo Testamento. No que se adaptó como iglesia. La iglesia todavía Pues, ¿me escuchan? Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok. Bueno, es que no quería tapar mi bello rostro en la cámara, pero... Súbele poquito nada más. Ok. Durante este periodo se formó todo el canon bíblico, pero todavía falta para que la iglesia diga, este va a ser el canon. Por eso digo, es el periodo de escrito y formación, pero no de adopción. ¿Ok? Todavía la iglesia no se había sentado a declarar, este va a ser nuestro canon bíblico. Pero durante estos 300 años, y mayormente durante los primeros 100, se escribieron, pero los libros, aunque se escribieron todos se tuvieron que haber escrito antes del año 90, que fue Apocalipsis, el último que se escribe en el año 90, todos los demás se escribieron entre el 33 y el 90, muchos de esos se escribieron y no vieron la luz hasta posteriormente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran escritos que mandaba Pablo, por ejemplo, hacia sus iglesias, hacia sus zonas. No eran escritos que los viera toda la comunidad de creyentes. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fue saliendo a la luz que en su momento se habían hecho estos escritos, gente los fue copiando, gente los fue compartiendo, y entonces ahí fue donde se escriben todos estos. Por eso volvemos a lo mismo, es un periodo de casi 200 años entre el 90 y finales de los 200 y cacho, casi 300, donde oficialmente, digamos, ya se detectaron cuáles fueron escritos por quiénes. Hay un solo libro que no sabemos de quién lo escribió en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Hebreos. Es el único libro que no sabemos quién lo escribió. Y lo que sí estamos seguros es que no fue Pablo, que es al que muchos se lo quieren adjudicar, pero no fue Pablo, y la razón por la que no fue Pablo es porque la forma narrativa en la que está escrita no se parece en nada a la forma en la que Pablo escribe en el original. Cuando tú lees la traducción, sí pareciera que fue Pablo, pero los modismos, las formas, la literatura, todo lo que usa Pablo en sus cartas están bien definidos. Vamos a decirlo de esta manera, es como si la huella dactilar literaria no coincide. Entonces no sabemos quién fue el autor. Sabemos que era un erudito, era un gran teólogo, porque los temas tratados en
Hebreos, son temas profundos. Y sabemos también que es un 99% seguro que era un judío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene del Antiguo y Nuevo Testamento, solamente un judío o un griego demasiado. Por ahí Lucas pudiera figurar, pero como Lucas sale de la escena mucho tiempo antes, también no se sabe si estaba vivo. Entonces, básicamente es esto, pero durante estos 200 años, casi 300 de persecución, o más que 300, 200 y feria, se termina de desarrollar estos escritos, se termina de limitar, se terminan de compartir entre las iglesias y tenemos la formación oficial de todo el canon bíblico. Sin embargo, como sabes, y ahorita lo vamos a ver, en ese tiempo también surgieron escritos apócrifos, escritos falsos, y vamos a ver ahorita más un poquito de ellos. ¿Qué otra cosa importante pasó durante este periodo? Se desarrolló la iglesia en cuanto a su organización. La iglesia de Cristo no tiene una organización decretada escrituralmente. Es decir, no hay un mandato de cómo debe de estar organizadas las iglesias. Tenemos registros de las figuras de autoridades a cuerpo de Cristo, que son los 5 ministerios. Tenemos registros de Pablo de lo que debe de procurar Timoteo y Tito como pastores de una iglesia local en cuanto al liderazgo local. Pero de ahí en fuera no tenemos jurisdicciones, no tenemos alcances de ministerios, no tenemos jerarquías bien establecidas. Todo eso fue fluyendo y fue formándose y fue organizándose. ¿Por qué? Porque no debemos de perder de vista que la iglesia es un organismo vivo. ¿Sí? Voy a usar esta alegoría. La iglesia es como una persona, ¿verdad? Que en los primeros años pues estaba bebé. La iglesia del libro de Hechos es una iglesia bebé, es una iglesia creciente, es una iglesia en formación. Tienen mucho que nosotros desearíamos tener, pero para nada es la iglesia madura, ¿verdad?, que Cristo está esperando para volver por ella. No hemos llegado a ese punto. Ese punto vamos a llegar después de refinación y muchas cosas. Y la organización que ellos tuvieron, ahí es donde entra el tenerle buena fe, por usar esta palabra, el tener confianza en el principio de autoridad delegada. ¿Cuál es el principio de autoridad delegada? Vamos a Romanos 13. Muy sencillo. Es un principio que tiene que regir tu vida y mi vida. A mí nunca se me va a olvidar una frase que me marcó mucho en cuanto a los principios de autoridad, y es que el reino de los cielos y aún el reino de las tinieblas los rige un principio de autoridad. ¿Ok? Ambos reinos, luz y tinieblas, el reino espiritual, pudiéramos llamarle así, hay un eje que lo atraviesa y que lo sostiene y que explica mucho de cómo opera, y es el principio de autoridad. Romanos 13 dice: sométase, ¿cuántas personas? Toda persona. No, es que yo soy cristiano, yo no me debo de someter a los gobiernos del mundo.
pues arranca Romanos 13 de tu escritura, porque dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, fíjate, si Pablo estuviera hablando únicamente de autoridad espiritual, no tendría por qué nombrar una autoridad de gobierno. Hubiera dicho los pastores, para que entendiéramos que solamente se está refiriendo al ámbito espiritual. Pero no, a propósito nombra una figura, una jurisdicción política. Y dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, aunque sea de un gobierno, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer, y hay muchos más principios, y de hecho una clase que hace mucho que no tocamos y que yo creo que va a ser la que sigue después de Historia de la Iglesia, sería exousia, autoridad espiritual, para que la tengamos muy fresca todos. Pero ese principio lo estoy mencionando, ¿por qué? Porque la gran mayoría de la forma en la que la iglesia se organizó fue por decisión de los que eran autoridad en esos momentos. No fue una orden escrita que podamos tener escritural. Ahora, en el orden de las autoridades puestas por Dios, ¿cuál es la mayor autoridad que existe? La palabra de Dios. ¿Ok? Después de la palabra de Dios, está dentro del marco de la familia, que es antes del ministerio, están los padres y está la figura del esposo, con ayuda idónea de la esposa, no pisoteando a la esposa, sino gobernando con ayuda de la esposa, pero la esposa bajo sujeción voluntaria, amorosa y de honra al esposo. Amén. Okay. Y después tenemos el rango ministerial, y después tenemos los rangos, ahora sí, políticos, y después tenemos los rangos, digamos, de oficios, los patrones, los maestros, etcétera. Siempre hay que identificar quién es autoridad en qué lugar. ¿Ok? Entonces, como iglesia nosotros estamos obligados a preguntarnos primeramente, antes que todo, ¿lo que estamos viendo está respaldado por la autoridad de la Escritura? ¿Ok? Esa es mi primera pregunta que tengo que hacerme. Estoy oyendo una enseñanza. ¿Esa enseñanza es porque el pastor que está predicando se le ocurrió? ¿O porque lo encuentra en la Escritura, en la totalidad de la Escritura, bien trazada la Escritura, con buena exégesis, en su contexto, todo lo que ya hemos aprendido? Si está ahí, no tengo ningún problema. Va contra la cultura de hoy, no, ni modo, la cultura está mal. ¿Sí? Va contra principios que hoy se muestran, ni modo. La palabra es un principio absoluto, no es relativo, nunca cambia, nunca mengua, nunca se equivoca. ¿Sí creemos todos eso, verdad? Ok. Entonces, hasta ahorita todos somos cristianos, ¿verdad? Sí, porque luego no falta el cristiano que dice: no, es que yo soy cristiano, pero yo creo que la Biblia en eso está mal. Le digo: entonces no eres cristiano, eres cristino, si acaso, ¿verdad? O cristiano, ¿verdad? Pero cristiano no puede ser si no tomas la Escritura como máxima autoridad. Ahora, volvemos a lo que siempre hablamos. Hay cosas que están en nuestra vida
que no están en la Escritura. Y no por eso dejan de existir o dejan de ser aplicables a nuestra vida, sino que entendemos, en cuanto a iglesia se refiere, estoy hablando de la iglesia, ¿ok? En cuanto a iglesia se refiere, que si hay una orden que no es bíblica explícita, está dando un margen de acción. El ejemplo que siempre te pongo, ¿cómo debe de ser la alabanza en una iglesia? Musicalmente hablando. No tenemos ningún registro de eso. No hay instrucciones de eso. Hay instrucciones de cómo deben de ser los diáconos, de cómo deben ser los ancianos, de que las viudas no anden de metiches en las casas ajenas. De eso sí hay instrucciones, pero del ritmo, de la forma, de la cultura. Sí, hay registro puesto. Dime dónde. En Salmos habla de que David tocaba la música de Dios. Pero Salmos es Antiguo Testamento, no es iglesia. Orden apostólica, así lleven la alabanza con estos ritmos, con estos instrumentos, no hay. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Sabemos que, si nos vamos a ir a los Salmos, todos los instrumentos están abiertos, ¿sí? De entrada los que había en ese tiempo, que no son los mismos que ahorita hay. Pero vemos en generalidades que eran instrumentos de cuerdas, de viento y de percusión, como lo hay hoy en día. ¿A qué voy con esto? Que si alguien viene y me dice, es que la batería es del diablo, pues no, porque alababan con pandero y danza, y el pandero es lo equivalente a una percusión que había antes. Ahora, por eso, ¿tiene que llevar a fuerzas batería? No, y esa es la parte donde tenemos que ser sensibles. No hay una instrucción que diga que sea así, que sea asá. La instrucción es que glorifique a Dios. O sea, la instrucción en cuanto a alabanza y adoración es en el contenido y en la forma de expresión, que sí debe de ser expresiva, que sí debe de ser cantada, que sí debe de ser con júbilo, que sí debe de ser hablada. Pero si tú quieres adorar como en los ranchos de Jiménez o de Tula, con tipo Los Alegres de Terán, y esa iglesia así funciona con acordeón, con tololoche, y así están cantando Te doy gloria, es básico y es abierto para ellos y está bien. Si voy a ir a otro lugar donde son más conservadores y es puro piano únicamente y ni siquiera aplaudas, y la gente de ahí así expresa su adoración y lo hacen en libertad y sin imposición, también está bien. Hay una libertad porque no hay una instrucción de cómo debe de ser. ¿Por qué voy con esto? Porque en este punto es donde empezamos a ver que las iglesias se empiezan a organizar de ciertas maneras, empiezan a surgir ministerios, les decía la semana pasada, como el obispado, que el obispado es un ministerio muy parecido al apostólico, porque es un ministerio de supervisión. Pero lo empezaron a organizar ellos, no porque en una visión Cristo se lo mostró a Pablo, no porque los 12 apóstoles así fundaron el orden de la iglesia, sino porque en la medida que crecía y que se iban formando las comunidades, se tuvieron que tomar pasos prácticos y establecer ese tipo de jerarquías o de organización. ¿Ok? Y es donde vuelvo al principio de autoridad. Yo confío que el liderazgo de esa época, puesto por Dios, porque finalmente eran puestos por Dios, porque tenemos que entender que la iglesia más apegada a Cristo llega hasta el año 105, 110, que mueren los discípulos de los primeros apóstoles. Ya no los primeros apóstoles nada más, sino ya los discípulos de Pedro y de Juan también hasta ahí llegan. Ya lo que sigue de ahí en adelante son terceras, cuartas generaciones. Ya ni siquiera conocieron, ya no digamos que caminaron con Jesús, ya ni siquiera conocieron de cerquita a alguien que hubiera conocido vivo, a Pedro, a Juan, a Tomás, a Pablo.
a Timoteo incluso, a Lucas. Entonces, ese liderazgo, no porque ya no están los apóstoles, pierde autoridad, porque la autoridad se va delegando, se va transmitiendo y se confía en que aquel que transmitió la autoridad a la siguiente generación lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Y entonces en esa cuarta, quinta generación de discípulos que están siendo perseguidos, de repente empiezan a imponer y a crear ciertos órdenes que si tú y yo somos cerrados de mente, vamos a decir, eso no está en la Biblia y no lo voy a tomar en cuenta. Y no porque no esté en la Biblia, aunque somos una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica, voy a descartar la forma de organización que tuvieron en sucesión de autoridad. No quiero usar la palabra sucesión apostólica porque es la palabra que usa la COMPE, ¿verdad? Pero esa es la palabra que ellos usan, que es correcta. No la uso yo porque se presta a malinterpretarse, pero la verdad es que la palabra etimológicamente es correcta. La sucesión apostólica significa la sucesión que viene desde los apóstoles en cadena hasta el tiempo de hoy. Y puede ser trazada. Hay partes donde se pierden muchas cosas, pero puede ser trazada mayormente, o al menos por grandes bloques de periodos. Como cristianos, no como católicos, podemos llegar a un trazado de sucesión apostólica para llegar a lo más principal. Entonces, ahí es donde entra este principio de entender que estas iglesias empezaron a tener no concilios, porque los concilios oficiales se crearon hasta que la iglesia ya no fue perseguida, pero sí reuniones de zonas, pequeños, si quieres llamarle como concilios, donde se empezaron a organizar de manera práctica por regiones, por zonas, teniendo en cuenta que era una iglesia perseguida, es decir, que se referían a los cristianos de la zona, pero no de la dirección. O sea, ellos no tenían un 130 Sabasolo 702A, Colonia Tamaulipas. Ellos eran la iglesia de Troa, si quieres, y que se reunían en las catacumbas y que a veces andaban en los montes y que a veces les tocaba en tal río. Es el grupo de gente de esa zona, ¿ok? Pero no existía la iglesia como tal, como el formato que tú y yo hoy conocemos. Entonces, esos rangos, después cuando la iglesia se hace oficial, se siguen llevando. Seguimos viendo ahora sí los cargos de obispos, crearon los cargos de cardenales y diferentes rangos. Oficial en cuanto a gobierno, ¿ok? Cuando Roma, en vez de perseguirla, la declara la fe oficial del imperio. Entonces se hace oficial ante el gobierno y se impone como la fe que deben de creer de ahí en adelante todos. Ya no es por elección, ya es naciste bajo este gobierno, crees esto. Ahí es donde empieza todo a valer queso. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero es donde todo se empieza a distorsionar de una manera increíble. ¿Ok? Entonces, la forma de gobierno que la iglesia adaptó en aquellos entonces necesita cambios el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿O necesitaría cambios conforme avanza el tiempo? ¿Qué creen ustedes? Ok. Aquí hay dos pensamientos interesantes. No, organizacional. Claro que necesita cambios, ¿por qué? Porque la cultura va a cambiar, las normas van a cambiar. De entrada, el gran cambio de ser perseguido a ser oficializado. Imagínate para los que vivieron ese momento.
Tú y yo no lo podemos entender tanto, ¿verdad? Decimos, antes era así y ahora es así. Pero los que están ahí, los que los están persiguiendo y de repente se empiezan a enterar, oye, ¿qué crees? ¿Supiste que Constantino tuvo un sueño y se despertó y hizo un edicto que ahora ya no nos persigan, sino que ahora bauticemos a nosotros a todos y que todos vengan con nosotros y empecemos a enseñarle? ¿Neta cambió eso? Sí, de hecho nos están pidiendo que nos juntemos en la plaza pública, quienes somos cristianos, quienes tenemos liderazgo, para que nos empiecen a dar ciertos cargos. Oye, ¿no será una estrategia del gobierno para matarnos a todos ahí llegando, verdad? Me explico, o sea, ese cambio es muy drástico, tú y yo no lo alcanzamos a percibir. Pero hubo gente que literal durmió siendo perseguida y en la misma noche que Constantino soñó, se levantó al día siguiente, ya no eran perseguidos. Porque la persecución se acabó por edicto del emperador, de que dijo, yo tuve un sueño, Dios me habló en ese sueño y lo estamos persiguiendo y ya no hay que perseguirlos. ¿Sí? Entonces, de entrada ese gran cambio tuvo que tener ajustes organizacionales. Y por lo tanto, hoy en día, muchos de los principios que están ahí son eso, principios que podemos inspirar y tratar de replicar de la mejor forma en la iglesia moderna en la cual estamos. ¿Qué otra cosa interesante pasó? Durante estos años se estableció en los primeros años, ahora sí, todo lo contrario a lo que dije en cuanto a organización, principios eternos, inamovibles, inalterables, que son las doctrinas básicas y fundamentales. Esas doctrinas que se establecieron durante estos primeros años no son movibles, ni aún por la misma iglesia. Acuérdate de este principio, la Biblia dicta lo que la iglesia cree, nunca al revés. ¿Sí? Es este libro el que nos dice qué creemos, no es la iglesia con la autoridad delegada de Dios de que va a permanecer ante las puertas del Hades y que es la novia de Cristo, que puede manipular la santa palabra de Dios. Jamás puede pasar eso, porque eso es lo que empezó a pasar después. Cambiaron el orden y dijeron, la iglesia dicta la doctrina y la iglesia dice cómo se interpreta la Biblia. ¿Quién lo dice? Los que estudiaron en el catecismo. ¿Y qué Biblia? La que está en latín y nadie más lee. ¿Y qué estipulan? Pues lo que ellos dicen que ahí está, pero nadie más puede constatar, porque la Biblia nadie más la tiene, solo el clérigo. Y dices, pues no, yo como sé que es cierto. Porque si tú te pones a pensar en las tonterías que la gente de ese entonces llegó a creer, como que das un dinero, una moneda de oro, y tu abuelito muerto va al cielo después del purgatorio por lo que tú diste, tú dices, tú vas con esa persona hoy en día y le dices, ¿qué tenías en la cabeza? Pero esa persona no tenía la Biblia en su casa, creía que solamente el que estaba enfrente la estaba dictando y la estaba dictando correctamente, y era una fe ciega en el hombre. ¿Por qué? Porque sacamos la palabra de Dios del pueblo. ¿Qué hizo la Reforma cristiana? Meter la palabra de Dios al pueblo. Y ahora sí, vamos a traducirla al lenguaje del pueblo, vamos a esparcirla para todos y que todos la lean y que todos digan si lo que tú estás predicando está aquí. Y si está aquí, te creo y voy a decir amén a tu sermón. Pero si lo que tú estás diciendo no está aquí, no tengo por qué ponerte ninguna atención. Y entonces pasó todo lo que pasó, que me voy adelantando en los periodos. ¿Qué más pasó? Tristemente también se formaron las primeras sectas o herejías. ¿Ok? Las primeras sectas o herejías
fueron formadas en este tiempo de persecución por la misma persecución. La persecución, por un lado, provoca que la iglesia crezca en número, la gente estaba bien convertida, pero por otro lado hubo grupos que no tuvieron la suerte de estar bajo hombres bien ilustrados en la doctrina. Y como era perseguida, no era tan fácil. Vimos que se tuvieron que crear organizaciones, pero había iglesias que en esa persecución quedaron fuera de un obispo, de una región. Y entonces, ¿qué teníamos? Teníamos grupos de cristianos de buen corazón que empezaron a meter ideas falsas en sus enseñanzas y se empezaron a formar herejías y grupos sectarios. ¿Qué significa secta? División. O sea, una secta es una separación de, en la palabra etimológica, cuando la usamos en el contexto moderno, normalmente se usa para un grupo de personas que está enseñando abiertamente y sistemáticamente una herejía. ¿Ok? Eso podría ser el término más moderno, pero la palabra por sí es separación o de sector. De ahí viene la palabra sector, se divide, se hacen grupos pequeños. Ahora, hay sectas muy grandes en número, los testigos de Jehová, los mormones, no son grupos pequeños, son grupos muy, muy, muy grandes. Y hay grupos pequeños como la Luz del Mundo, digo, al lado de estos otros grupos más grandes que siguen sin ser pequeños, pero cuando los comparas con otros, están ahí. Y dentro de la iglesia, Bueno, para nosotros los cristianos, los testigos de Jehová sí son una secta, ¿verdad? Pero para el mundo, ellos son cristianos. consideran como una religión, ¿verdad? O como cristianos, ¿verdad? De hecho, acuérdate que por ejemplo, cuando tú ves en una estadística de gobierno el porcentaje de cristianos de una zona, están metiendo testigos de Jehová, mormones, bautistas, evangélicos, ¿sí? A veces católicos, a veces dividen católicos y protestantes, y en protestantes avientan testigos de Jehová, masones, mormones. Sí, porque meten a cualquiera que protesta contra la rama. Ahora sí que es como una capirotada, ¿verdad? Todos los que no son de aquí son de allá y los mezclan. Nosotros entendemos que no. ¿Sí? Ok, entonces las sectas más antiguas o los fundamentos más antiguos de sectas fueron los gnósticos, que tiene que ver con el conocimiento. La palabra para sabiduría o conocimiento en el griego es gnosis. Y entonces fue gente que empezó a mezclar filosofías romanas, filosofías griegas, principios aún metafísicos con la palabra de Dios y con la enseñanza que tenían. Y entonces quisieron conciliar doctrinas que no comprendían, y al no tener una persona capacitada que les enseñara, ¿verdad?, se empezaron a desviar y empezaron a querer entender la divinidad de Cristo, pero la torcieron. Y hay grupos gnósticos que te dicen, no, es que Cristo era 100% Dios y viene como hombre, pero realmente nunca fue hombre, era solo Dios. Y entonces ya no tienes tu salvación, porque tu salvación y mi salvación recaen en que al ser 100% hombre, se identificaba con nosotros, cambiaba nuestra naturaleza, el sacrificio era válido y venía. Ahora está la otra parte de la moneda, no es que no era Dios, era hombre, tocado, iluminado por Dios, mas nunca llegó a un carácter divino. Incluso los ángeles son mayores que él. Y era la forma en la que la gente empezaba a querer explicar
guiados por el gnosticismo, estos principios, y hoy en día los vemos. Están los ebionitas o ebonitas. Ebionitas significan pobres. Se las voy a deletrear. E de eco, B de burro, I de Ignacio, O de Omar, N de Nancy, I de iglesia, T de Tomás, A de Abimael, S de súper. Pero con B de burro y no con B de vaca. Sí, tenemos que corregir eso. Ellos remarcaban la iglesia como judía y rechazaban a la iglesia gentil. ¿Sí? Rechazaron todos los escritos del apóstol Pablo y se quedaron solamente con la parte de Pedro. Luego están los maniqueos. Estos vienen de origen persa. Y ellos enseñaban que el universo se comprende del reino de luz y las tinieblas, y empezaron a practicar ciertos rituales, ¿verdad?, de pobreza, de golpes al cuerpo, de dominar la naturaleza de la carne a través del maltrato, y de ahí viene lo que después fueron los grupos ascetistas, de las cuales curiosamente después viene San Agustín. Maniqueos. El Dios de las tinieblas y el Dios de la luz. Uh-huh. Si esos todavía hay raza hoy que te los avienta ahí. Ok, y por último, lo más importante que ocurrió en este tiempo en cuanto a la iglesia, es que la iglesia después de este tiempo nunca ha vuelto a vivir el mismo nivel de unidad y de firmeza que tuvieron en ese tiempo.